Muy buenos días a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos en la bella ciudad de Veracruz con Grupo Texas. ¿Cómo está Grupo Texas? Hola, bienvenidos. Bueno, buen día y bienvenidos. Muchísimas gracias por recibirnos, arquitectos, arquitecto Rafael, arquitecto Ricardo, arquitecto Eric. Muchísimo gusto. Platíquenos, por favor, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Este es un conjunto de 7 casas con una alberca compartida que se hizo en esta parte que se llama Boca del Río. Es el municipio conurbado a Veracruz, es una colonia de Boca del Río. Pero la idea, lo que vas a ver adentro, es un conjunto en el cual te sientes que no estás en la ciudad, sino te sientes que estás de hecho hay un río acá abajo, o un brazo del río, y la idea era esa, ¿no? Crear un entorno totalmente natural, porque al principio incluso se pensó en hacerlo hotel. Okay. Finalmente se manejó como casas de venta y de renta, algunas están como Airbnb, otras ya están vendidas y hay algún par que todavía están en la posibilidad de vender. Es un proyecto de hace unos 10 años, más o menos, y se buscó que tuviera una arquitectura muy atemporal, que no fuera de moda, y entonces ya lo irás viendo, tratamos de hacer una arquitectura inspirada en un hotel que fue muy famoso aquí en Veracruz, el Hotel Mocambo, que todavía queda, y en una zona de ahí de Mocambo que hay casas de los años 50 y que tenían esas celosías similares a las que se ven allá arriba. Entonces, no iguales, más rústicas, aquí las hicimos un poco más, por decirlo, minimalistas, pero tratando de dar esa esencia de esa arquitectura de Mocambo de los años 50. Mocambo se hizo siendo presidente Miguel Alemán, el padre, y en ese momento no se sabía si él se iba a decidir a venirse a Veracruz. Finalmente se decidió y se fue a Acapulco, y entonces detonó Acapulco como lugar turístico. Y mucha gente antes de eso se vino con la finta y construyeron muchas casas de vacaciones en ese estilo del Hotel Mocambo. Okay. Entonces, pues retomando esa arquitectura, hicimos este proyecto. Qué belleza. Ahorita te lo mostramos. El Hotel Mocambo es una joya. Es una joya, desgraciadamente una parte ya la han cortado y vendido, pero todavía queda el mero centro del hotel. Ah, sí, qué bueno. Tiene una arquitectura preciosa, ojalá y lo puedas tú por ahí verla, sí. Unas albercas interiores y todo. Y ojalá y algún hotel lo tomara y lo remodelara, ¿no? Claro. Adelante. Fíjense, la sensación, es bien interesante lo que se logra dejando los coches afuera, ¿verdad? Claro. Sí. De hecho, incluso si puedes grabar el contexto, pues la colonia no es muy bonito, residencial. Claro. Toda esta zona de pie de río se ha caracterizado por eso acá en Veracruz, porque puedes encontrarte edificios de lujo, igual residencias enormes, y al pie de calle pues es la colonia popular, ¿no? Siendo el atractivo que tienes el río y el manglar, y tú pensarías que el costo por metro cuadrado disminuye, pero no, está a la par que si te vas a un residencial tipo Punta Tiburón o El Dorado o Costa de Oro, ¿no? Entonces es muy interesante esa mezcla, ¿no? Que tienen los edificios pues de lujo, casas de un nivel más residencial, de un poder adquisitivo más alto, y sin embargo en el contexto pues no indica que sea eso, ¿no? Entonces, sin embargo, ya estando aquí adentro, se crea un mundo, un ambiente externo. Un ambiente totalmente diferente, ¿no? O sea, no sientes y una vez que estás aquí adentro, pues te sientes como que estás en un resort, ¿no? Exacto. Y esa era la idea, ¿no? Fíjate que la calle en donde entramos tiene un nivel y el río está 7,5 metros abajo. Va bajando. Va bajando. Entonces, aprovechando esa diferencia del terreno, que no era pareja, era irregular, fuimos construyendo, antes de levantar las casas, unas terrazas escalonadas, equidistantes todas, para que las casas a la vez no tapara una a la otra. Y si tú subes a la azotea de una de las casas, que es una azotea con el mismo tipo de piso, en esa, cada terraza tienes vista al arroyo.
Ah, qué bonito. Entonces, al haberlas hecho, tú vas a ir viendo que vamos bajando medios pisos. Cada terraza va bajando medio piso. Y las casas las fuimos acomodando en el desarrollo de esas terrazas para que no se obstaculizaran la vista del arroyo unas con otras, ¿no? Igual te sirve para darle cierto ritmo, cierto movimiento al paisaje, ¿no? Aquí durante el momento de la construcción existían ya varios árboles dentro del terreno, de los cuales fuimos tratando de rescatar la mayoría. Entonces también eso es importante, que se conserva gran parte de la vegetación original del terreno. ¿Es por la vegetación que hacen este esquema de la calle central? ¿O cómo es el planteamiento del proyecto en ese sentido? Bueno, había algunos árboles ya en medio. Había un par que no estaban en medio, que se tuvieron que solicitar permisos para eliminarlos y sustituirlos. Pero pues sí, se trató de aprovechar, como dice el ingeniero, la mayor parte de árboles posibles. Y el planteamiento, ¿cuál era? El planteamiento era hacer una circulación central, poner las casas, 4 quedaron de un lado, 3 del otro, que todos tuvieran el mismo acceso al área común que vas a ver ahorita más adelante. Muy claro el planteamiento. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? Son 30 por 80 más o menos, 2.400 metros. Y cada casa son 180 metros más o menos. Es una planta bastante cuadrada de 9 por 9. O sea, son como 80, 85 son 2 niveles y el roof, ¿no? Es muy agradable, ¿no? Sí. Estos callejoncitos que Sí, se... esta es una entrada, fíjate, esta es una entrada de... Cada casa tiene su entrada de servicio, que en este caso es esta que te da a la cocina, y de ahí ya te conectas con la sala comedor, y la entrada principal. Ok. Entonces, en la entrada principal metimos este elemento triangular como para romper lo cuadrado de la casa es un cubo, tal cual, y solo lo rompimos con este elemento que de alguna manera se refleja en el interior, que rompiera lo cuadrado de la caja. Ajá. Y que enmarcara la entrada. Nosotros en alguna otra ocasión que platicamos, te comentamos que nos gusta mucho enmarcar las entradas, ¿no? Que las entradas tengan una jerarquía, una dignidad, dependiendo del proyecto y el tamaño y del tipo, ¿no? Pero a final de cuentas, aquí cómo se marcó esa entrada, simplemente con este volumen. Y este volumen pues se forró del mismo piso, del mismo material que se usó en el piso para dar una unidad. Y las casas se dejaron con un revocado que no es liso. No sé si llegas a apreciar, tiene una irregularidad para darle un toque así como del estilo que te mencionábamos del Hotel Mocambo, ¿no? Mediterráneo. Un poco mediterráneo, ¿no? Es el estilo del Hotel Mocambo. Es bonito el gesto porque no solamente es el diagonal, sino este también, ¿verdad? Entonces te generan todavía mayor fluidez, ¿verdad? A la se entrada, van abriendo, ¿no? las perspectivas. Incluso son boleadas las aristas, si puedes ver. No terminan rectos, sino boleadas las aristas. Lo que le da la sensación de... La única que no fue boleada fue este elemento, que es el elemento que rompió, ¿no? la caja, ¿no? Y este sí termina en esquina. Pero todos los demás son boleados, ¿no? Qué curioso, porque eso, aunado también al juego que hacen en el piso de los escalones, hacer estas diagonales, se siente mucho movimiento, ¿verdad? No pensarías que son ortogonales las casas. Así es. Pensarías que están todas rotadas. En algún principio, cuando estábamos jugando con el plano, con los planos, las tratamos de hacer diagonales. Pero al hacer las diagonales, ¿qué pasaba? Nos comíamos mucho del andador central. Claro. Entonces eso nos llevó a finalmente hacerlas totalmente cuadradas, pero estos elementos diagonales romper esa rigidez del cuadrado, ¿no? Y a la vez, estas terrazas que se generan en cada entrada, pues hacen que el pasillo de la circulación se amplíe por partes, ¿no? Exacto. Se vaya a ampliar y no se sienta como un pasillo, ¿no? Sino se van creando terrazas en cada casa. Aquella casa tiene su terraza de acceso y esta tiene su terraza de acceso, y cada casa le vas dando la importancia a su entrada con una ampliación de la terraza, ¿no? La terraza que incluso aquí tú puedes poner, está permitido, pues tu silla si quieres. Ahorita porque acaba de pasar la temporada de nortes,
muchos han guardado, pero ya que viene la primavera, aquí vas a ver sillas y para poder aprovechar esta terraza también. Está genial. Incluso aquí la siguiente sí tiene su silla Su aquí banco. afuera, ¿no? Ajá. ¿Y cómo fue el proceso de vender las casas con este concepto de los coches afuera y el andador? O sea, ¿las personas les costó un poco de trabajo comprenderlo o les encantó rápido que llegaron aquí? Pues fíjate que el concepto gustó mucho. ¿Qué es lo que lo dificultó un poco en el momento de la venta? El tema de que es una colonia. Ya. Entonces, el acceso aquí, pues atraviesas una colonia que está toda pavimentada, que está toda con servicios, pero no deja de ser una colonia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces la gente llegaba, estaba aquí adentro y decía, oye, es que es otro mundo aquí adentro. Pero el llegar y salir a algunas personas les hacía ruido, ¿no? Claro. Entonces, eso fue el único punto que... Pero aquí les encantó. Pero Una vez que adentro no llegaban- ponían un solo pero, ¿no? Claro. Incluso el hecho de no tener techo Ajá. en las cocheras no les preocupaba tanto, ¿no? Como Ya. el tema de la llegada y de la salida, más que nada. Interesante, interesante. Es un plus el que no tengas la cochera adentro, porque te da mucha sensación de armonía y paz. O sea, no tienes al vecino que prende el carro Ujú, y pues te despierta, ¿no? Más en un conjunto tan cerrado. ujú. Luego suele suceder eso, ¿no? Entonces acá te distancias totalmente del bullicio de la ciudad, ¿no? No sé si se alcanza a apreciar escuchar. Efectivamente, ese aura. sí, efectivamente, cuando andábamos jugando con los trazos, se comentó la posibilidad de que los carros tuvieran el acceso a cada casa. Pero como dice el arquitecto Eric, el hecho de que hubiéramos logrado eso hubiera provocado que esta zona, que es totalmente peatonal, pues ya tuviera una complejidad, ¿no? Y convivir carro con peatón. Entonces fue que se optó por poner los carros allá afuera. Qué interesante, Sí. qué interesante las tipologías. Porque vimos el año pasado una tipología muy bonita en Ciudad de México que justamente hace lo que tú dices. Entras con el coche, se generan unas calles más anchas. Lo que le ayudan mucho es que rescataron árboles. Sí. Entonces, entre las avenidas de los coches salen árboles. Entonces, eso te da una sensación como Sí. entre jardín, ¿verdad? Sí. Pero Sí, esto que es mucho más natural. el terreno en realidad, en este caso en particular, no es tan ancho. Son 30. Si hubiera sido más amplio el terreno, a lo mejor hubiéramos creado unas circulaciones por detrás Ok. para acceder a las casas y dejar esto como peatonal, pero no daba el tamaño. Entonces tuvimos que adecuarnos, como siempre, el que manda pues es el terreno. Es el terreno. También la pendiente del terreno es un poquito claro. complicada para hacerlo en rampa. Ajá. Entonces, por eso también se optó por dejarlo con escalinata. De acuerdo. Y estos jardines le dan toda la magia porque te generan también más ambientes, ¿verdad? Entre Sí. cada casa se fue generando un doble jardín. El jardín alto que pertenece a la casa que está primero y el jardín bajo que pertenece a la casa que sigue, ¿no? Entonces, esos dos jardines solo los separamos con un muro muy bajito del mismo material que usamos en el piso y en las fachadas y con un muro de, ¿cómo se llama esta planta? Bambú. Bambú o bambucina, porque es como más pequeño. Es bambú plumoso, se llama este más. Entonces, a pesar de que tú tienes ahí una ventana de una de las casas, no se ve con la otra ventana. ¿Por qué? Porque tienes el muro verde que te está limitando la vista de uno a otro en lo posible, ¿no? Claro. Propio. Está genial. Y aquí puedes ver cómo vamos bajando. Mira, ya hemos bajado 1, 2, 3, 4, Como 4 3 medios metros. pisos. Ya llevamos como 2 pisos bajados, ¿no? Ajá. Y nos falta todavía. Si bajas como 2 pisos y medio desde la calle hasta la parte común, que es donde está la alberca. Y en esa área tenemos el árbol estrella, que se rescató, que ese es un árbol que debe tener, pues no me atrevería a decir, pero pues seguramente más de 80 años debe tener ese ¿En árbol. serio? Sí. Sí. Qué belleza. ¿Y qué tipo de cimentación utilizan aquí? Fíjate que aquí usamos, como fuimos haciendo terrazas, Ajá. cada terraza fuimos haciendo una plancha de cimentación para cada casa. Ok, losas. Losas no, ¿o ¿fue losa aquí o? Finalmente hicimos las plataformas compactadas, Ok. pero sí se metió finalmente cimentación corrida, con zapatas corridas Ah, a zapatas cada una. Sí. Pero sí se fueron elaborando cada una de las plataformas
inclusive con muros de contención donde era necesario. Ah, de acuerdo. Para que no se corriera la plataforma, ¿no? Claro. Que de hecho algo que nosotros trabajamos mucho es la zapata de cimentación en otros proyectos, porque pues, ya últimamente la losa de cimentación como tal no nos da tanta confianza porque termina siendo un firme. Un firme. Eso pues no te carga pues demasiado, ¿no? Como si fuera una zapata, no transmite tan bien. Y por decirte, desarrolladores de casas comerciales, pues le meten una losa de 10 con malla electrosoldada, no le meten armado acá en Veracruz. Y nosotros, nuestro firme, pues es una losa de cimentación para esa casa, ¿no? Porque nuestro firme es un firme de 10 que lleva malla y varilla de refuerzo, ¿no? Donde lo necesita. Entonces, pues técnicamente, si lo vemos así, pues es una combinación entre losa y zapatos, lo que empleamos nosotros, ¿no? Comprendo. De todas maneras, aunque aquí en la zona hay un mismo comportamiento del terreno, sí de zona a zona puede haber ligeras variaciones. Entonces siempre hacemos una mecánica de suelos que nos arroja si hay necesidad de hacer alguna modificación al concepto que tenemos de cimentación. Y así se va aplicando a cada caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta parte sí se rellenó mucho porque el río que tú ves allá, cuando tomamos este terreno, el río entraba hasta por aquí más o menos. Ok. Es decir, la pendiente que tenía el terreno no era como la ves ahorita así, sino que era así y luego así. Okay. Entonces tuvimos que reconfigurar el terreno y rellenando partes para que al final se viera como se ve ahorita. Se ve como si fuera una bajada simétrica, ¿no? Una pendiente continua. Una pendiente continua y simétrica, pero no era así en la realidad. Era muy acusada en un principio y muy plana y llena de agua en la otra parte. Entonces esa agua que entraba también hacía que el terreno no fuera tan generoso para cimentar. Para desplantar. Entonces tuvimos que reforzar muy bien los taludes que se fueron formando, como decía el ingeniero, se hicieron muros de contención para que cada talud estuviera perfectamente bien soportado y no se derramara hacia el otro talud, ¿no? Qué complicado construir con agua. Sí, Tuvieron que estar trabajando con bombas. Solamente para la alberca. Solamente. Sí, porque Esta parte más esta baja. parte como se rellenó, entonces más bien se rellenó y se compactó. Entonces eso nos evitó tener que trabajar con agua. Fíjate que cuando nosotros construimos aquí, acababa de pasar un huracán, creo que fue el Carl, ¿no? El CAR, Sí. Fue muy dramático aquí en Veracruz. Aquí nunca pegan los huracanes. Fue esos raros que pegaron. Entró, golpeó allá montañas adentro y el rebote afectó. Entonces este río Por la subió, crecida del agua. creció el agua de varios ríos. Entonces la gente que compraba por aquí, su preocupación principal es, oye, ¿y si hay otro huracán, hasta dónde sube el agua? Por eso la parte del área común la subimos, usamos los récords de hasta dónde había subido el agua en ese huracán, que era una parte crítica, un momento crítico, y nos fuimos un poquito arriba. Entonces esta parte quedó como protección totalmente de una posible subida. No es un río, es un brazo del río. Okay. El río está unos 500 metros más hacia allá y ese río luego 500 metros más hacia allá desboca en el mar. ¿Cómo se llama el río? El río Jamapa y este es el arroyo Moreno. Es el arroyo Moreno, el cual tiene una zona protegida porque es la zona de manglares. Entonces, todo esto que ves tú de enfrente está protegido. Principalmente el árbol del mangle, ¿no? Que es el que le da protección a las especies marinas que se crían aquí, ¿no? Aquí entran varios peces que son de mar, pero que se crían en esta parte y ya luego de adultos se van al mar nuevamente. Entonces es bien importante por la parte ecológica, ¿no? Inclusive ahí puedes ver cómo saltan algunos peces. No sé si se alcance a ver en la imagen, pero... Tengo que hacer la pregunta obligada. ¿Hay cocodrilos? No, fíjate que no, pero cocodrilos. cuando hubo el huracán, hacia arriba del arroyo había una cría de cocodrilos. Entonces se corrió el rumor, no comprobado, de que había entrado el huracán y los cocodrilos se habían salido.
Entonces, durante varios meses estuvo el rumor, porque no fue más que un rumor, nunca nadie encontró ningún cocodrilo. Y mucha gente de los que rentan o viven aquí tienen sus kayaks, se meten y se meten debajo de los manglares, y como dice aquí el ingeniero, allá abajo vas a ver mucho cangrejo. Ahí se reproduce el cangrejo rojo y poco el cangrejo azul, porque el cangrejo azul fue muy explotado en años anteriores, pues es muy apreciable. Muy sabroso. Muy sabroso, sí. Entonces, ahorita lo están protegiendo para que vuelva a reproducirse. Pero esas partes de ahí es el lugar idóneo para que se reproduzcan. Qué aventura debe de ser, ¿no? Adentrarte en esos manglares. Sí, es muy bonito. Te vas con un kayak y vas remando y es muy relajante. Sí, ahí de repente llegas a una zona, unos cuantos metros hacia río arriba, que hay manglar de lado y lado. Entonces hay un momento que te sientes que estás en la selva. Sí, te creo. Con los puros sonidos de las aves, los insectos. Es muy agradable. Este manglar que tú ves que recorre varios kilómetros para allá, es un cinturón nada más. Como de 20, 30, 40, varía. Entre 20 y 50 metros. Y está en los planos del municipio de Boca del Río como área protegida. Pero si tú te vas allá atrás, hay un fraccionamiento. Ah, sí. Del otro lado. Ok. Entonces es como una escenografía. Cuando nosotros compramos este terreno, nos enamoramos de la vista. A pesar de que sabemos que atrás sigue la ciudad, ¿no? Pero no lo ves. Atrás hay un fraccionamiento que se llama Las Palmas. Cientos de casas. Debe estar increíble también, sí, porque muy tiene bonito. la vista. Sí. Tienen una parte de la espalda, parte la espalda del manglar, no el arroyo, ¿no? Ah, ok, claro. Pero gracias a Dios esta parte está protegida y ya no hay nada que, tendría que cambiar el programa, el uso del suelo. En teoría tienen la vista por los siglos de los siglos, ¿no? Sí, esperemos que no haya alguien que la cambie, pero es muy difícil, ¿no? Oye, qué increíble llegar a este terreno y ver esto. Sí. Sí. Y ese árbol... La paz que te da, ¿no? Todos los días. Ese árbol es la estrella y la palmera que rodea, ¿no? Ese árbol, cuando compramos el terreno, ahí estaba lleno de agua. Él estaba en el agua. El árbol estaba en el agua. Y si te das cuenta, estos árboles botan como unos popotes. Ahorita ya no tiene tanto. Sí, raíces aéreas. Va botando y busca la humedad del suelo. En ese entonces tenía más popotes porque todo esto era agua, ¿no? Ahorita pues ya se le riega ahí, ya no necesita tanto. Pero es un árbol muy, muy, muy viejo, ¿no? Es un árbol que sí es una ceiba. Es una ceiba. Esta sí es una ceiba. Que había en esta zona, ahora que han hecho los fraccionamientos del sur, han tratado de salvar las más bonitas y las más grandes, ¿no? Allá y en medio tiene esta palmera que también debe ser... Parecen dos, pero es un solo árbol. Sí. Es un solo árbol. Se abre en dos partes. Hubo un momento durante la obra que nos dio miedo, se perdió mucha vegetación, parecía que no iba a sobrevivir. Se estresó. Y ya le metimos abonos y trajimos gente que sabe de plantas y todo y se salvó. Y inclusive no sé si se alcanza a ver, creo que por este lado puedes llevar a ver que tiene unas plantas que son unas orquídeas. Ah, tiene orquídeas. Sí, por acá se ve. Ahí esas plantas que se ven ahí. Ah, ya las vi. Son orquídeas. Pues son unas plantas parásitas de la ceiba, pero pues así es como viven esas plantas. Y luego las tenemos en las casas, ¿no? Sí. Las parásitos. Sí. Mira, esos son los popotes que tira Ahí se pueden ver cómo bajan, ¿no? Eso ya digamos que es un popote viejo, ¿no? Ya maduro y todo eso, ¿no? Ya se alimentó. Este es otro más nuevo, ¿no? Y van bajando y buscando la humedad del suelo, ¿no? Pero nos encantó y fue el actor principal aquí del área común, ¿no? ¿Y tenían algún tipo de restricción? Me imagino que sí, pegado al río. Hay una restricción federal de 10 metros. 10 metros. Pero esto está después de la bajada, ¿no? Esa playa que se forma ya viene siendo parte de la restricción parte de federal. 5 metros, algo así. Sí. Y fue una buena decisión el dejar la alberca en esta forma, ¿verdad? Como un triángulo. Como un triángulo que se abre y tiene su caída infinita al final, ¿no? Y tú te puedes recargar a ver el río por mucho rato, ¿no? Pero creo que sigue con las líneas, ¿verdad? Que finalmente el trazo es una serie de zigzags, ¿no? De diagonales. De diagonales.
y la última remata con una diagonal más grande que desemboca en la playita, ¿no? Ujú. Claro, sí, esto tiene todo el espíritu de bungalows, de hotel, de... Sí. La alberca, pues obviamente no se excavó. La alberca más bien se construyó hacia arriba porque hacia arriba. esto está relleno. Ujú. Entonces, Aquí sí se puso una losa de 20 con doble armado por el gran peso, ¿no? del agua, porque sí es una alberca de buen tamaño. Ujú. Entonces sí pesa Igual bastante. el muro de contención. Igual tiene su muro de contención de piedra, ¿no? en algún momento incluso esta playita nos trajimos arena. Hay una arena muy bonita en un pueblo más hacia el sur que se llama Alvarado. Y en esa zona, curiosamente, a diferencia de la arena de Veracruz y Boca del Río, es una arena como amarilla, Sí, eso es. muy como dorada. Ok. Y de ahí se saca la arena sílica, que es la que usan para los filtros, Ah, de esa zona precisamente. Entonces, cuando estaba recién hecha la obra, nos trajimos unas camionadas de allá, compramos unas camionadas y las echamos aquí. Entonces se veía la playa muy bonita, pero en algunas subidas de la marea, que te digo que lo más que llega es acá, pues se lavó la arena. la arena. Entonces optamos por dejar el pasto, este pasto ni siquiera lo sembramos, es medio natural, ¿En ¿no? serio? Y está revuelto pasto Con la arena con la propia. hierbita y todo, ¿no? Se ve Pero muy pues lo único que hacemos es podarlo, ¿no? bien. Ujú. Se mantiene muy bien, ¿no? ¿Cómo es la orientación del terreno? ¿Qué orientación tenemos en esta parte de atrás? Aquí el norte está Hacia allá. hacia allá. Ok. Acá es el este, que es el mar. De tal manera que el sol hace este recorrido y hace Claro, que todas al las... De allá para acá. Bueno, De de allá acá para acá. Ok, se oculta de De este este lado. y se oculta acá. De Tienes- hecho, acá el atardecer se alcanza a ver muy bonito porque se oculta detrás del manglar el sol. Claro. Entonces es de los pocos lugares en Veracruz donde se ve bonito el atardecer. Qué belleza. Sí. No, esto está increíble, jóvenes, ¿eh? Yo no me Y si había sientes es una tranquilidad, no captas el ruido de los coches, No te sabes en la ciudad. no te No. sabes en la ciudad. Esa era la idea, ¿no? Ajá. Que entraras aquí y fuera otro mundo, ¿no? Y sí se logró. Sí, y a esta casa fue la que creo que le quedó más Bueno, generoso. fue la de que tuvo un costo más elevado, ¿no? En su momento, pues se pusieron diferentes costos Claro. dependiendo de la ubicación, ¿no? Fíjate que hubo un detalle ahí chistoso. La colocación de los estacionamientos estuvo en función de la distancia de las casas, ¿no? Es decir, el estacionamiento Más número el- 1, Ajá. Más cerca, entre más cerca esté el estacionamiento, más al fondo está la casa. está la casa, para tratar de equilibrar un poco Los la recorridos. distancia de cada estacionamiento a cada casa. Digo, de acuerdo. no es exactamente el mismo, ¿no? Pero hubo un criterio. Pero hubo un criterio ahí de este estacionamiento es para la casa más cerca, la capa de la casa más lejos, en fin, se Ujú. acomodó en base a eso, ¿no? Qué Son genial. 7 estacionamientos dobles, son 7 casas. Ya. Cada casa tiene un estacionamiento uno detrás de otro. Ok. No tiene que pedir permiso a ningún vecino, solo a sí mismo. a sí mismo, ¿no? Entonces, eso lo hizo cómodo también, ¿no? Qué genial que hayan podido, qué genial que ustedes se dediquen también a desarrollar, ¿verdad? Porque Sí. construyen casas para clientes, pero veo que también se dedican gran parte de su esfuerzo a desarrollar viviendas a la venta, ¿verdad? Sí, sí, te digo que este proyecto lo hicimos pensando en venta. En algún momento pensamos manejarlo como un hotel. Incluso tuvimos pláticas con amigos hoteleros de Veracruz y todos nos animaban y nos decían, "No, hombre, un hotel boutique estaría perfecto, ¿no?" Claro. Pero era un tema de inversión en ese momento, ya no le llegamos al monto y nos quedamos con la venta nada más, ¿no? De hecho, algunas de las casas de acá, rentadas o que ya están vendidas, pues muchas se utilizan para Airbnb. Claro. Sí, es que están muy atractivas, pues. Ya me imagino las fotos. Las 7 casas son iguales, tienen, desgraciadamente están todas ocupadas, no te podemos mostrar, pero todas son iguales, todas tienen abajo una sala comedor, una cocina, con su patio de servicio, que es la entrada lateral, y un estudio con un baño, que Ok. es como una cuarta Una recámara. cuarta recámara en planta baja. En planta baja. Y luego arriba son 3 recámaras. recámaras. La principal que da a este lado, esa tiene un baño vestidor
y las otras 2 tienen su closet y comparten un baño. Entonces son muy flexibles, se adaptan a muchos tamaños de familias, ¿no? Además, internamente, la escalera llega hasta la terraza de cada casa. Ok. Entonces tienen un roof. tienen roof. Cada casa tiene su propio roof. Excelente. Nos vamos a quedar con las ganas de conocerla, joven. Sí, están desgraciadamente todas ocupadas, no pudimos conseguir alguna de acceso. Pero la siguiente visita, prométanos que las vamos a visitar. Claro que sí. Es que la planta cuadrada se ve que es muy, Es muy cuadrada. eficiente, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, porque Es además fácil. entras por el centro Entras en medio. Mero centro. y las escaleras están En medio. enfrente. En medio. Se hace todo el circuito. Sí. Ya. Ya ves que la escalera, donde la ubiques, es la base del buen proyecto, ¿no? Ajá. Una escalera mal posicionada te rompe un proyecto. Te rompe. Pues aquí está perfectamente centrado, no se pierde. Se trató de maximizar los vestíbulos Ajá. y la circulación. Entonces adentro no pierdes prácticamente más que las subidas y bajadas de la escalera. Ajá. Todo te lleva, subes a la escalera a su descanso y ahí estás accediendo a las puertas de la recámara, ¿no? Claro. Y abajo lo mismo, entras en medio, está el comedor de un lado y la sala del otro y la cocina al fondo y la recámara de cuarta al otro lado. Entonces no pierdes prácticamente nada de los metros en circulación. En circulaciones. Sí, Todo todo queda en aprovecho. el centro. Sí. Pues arquitectos, muchísimas gracias por compartir esta joya. ¿Cómo los podemos contactar? Es en Facebook, Grupo Texas con J y Z. En Instagram, @grupo.texas con J y Z. Y página web www.grupotexas.com. Pues muy agradecidos, en nombre de todos. Muchas Bueno, gracias. Gracias al Nos veremos en la siguiente visita. Claro que sí, bienvenido. Muchas gracias a todos, Gracias. jóvenes. Cota Pérez, adelante, desde esta joya.